¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de Urbanizante, de estas tertulias del domingo, el día de hoy, 28 de marzo del 2021. Esperando que todos se encuentren muy bien en sus hogares en esta época en la que esta pandemia está atacando tan fuertemente cada uno de nuestros países. Espero que todos se encuentren muy bien y que estén manteniendo todos los protocolos de salubridad, de bioseguridad que puedan hacer en sus hogares para que puedan eh, dentro de sus casas controlar esta pandemia. El día de hoy tenemos una sesión muy interesante. Nos acompañan, tal como ustedes seguramente han visto en el flyer durante estos días, en estas tertulias del domingo, a 3 arquitectas. Y voy a ir presentando a cada una de ellas. Son 3 arquitectas que nos visitan el día de hoy. Y las voy a ir presentando. A ver, vamos a... Empezamos, bueno, primero el tema. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar el día de hoy? El tema de hoy va a ser el siguiente: aproximación a la sostenibilidad en diferentes escalas, territorial, urbana y local. ¿Qué sucede? Hay muchas personas que hablan de sostenibilidad, sostenibilidad, sostenibilidad. Por todas partes se habla de sostenibilidad, pero la pregunta que siempre se hace es, ¿realmente sabemos lo que es la sostenibilidad? ¿Tenemos claro estas escalas? ¿Tenemos claro el concepto de lo que es sostenibilidad? Para ello nos acompañan las siguientes arquitectas. Empezamos con Cintia Butrón Revilla, egresada de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Máster en Estudios Interdisciplinarios de Sostenibilidad Ambiental, Económica y Social, especialidad Ecología Industrial y Urbana, arquitecta egresada de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y actualmente docente de la misma universidad y coinvestigadora en los grupos de investigación Smart City Arequipa y Urbanismo de Emergencia en el Valle del Colca, con experiencia y conocimientos en sostenibilidad ambiental, movilidad urbana, planeamiento urbano, evaluación de riesgos, diseño arquitectónico en espacios urbanos rurales. Arquitecta Cintia Butrón, muy buenas tardes y bienvenida a Urbanizante. Gracias por la invitación, muchísimas gracias. Bueno. También tenemos con nosotros a la arquitecta Celia Vidal Helguera, maestra en Ciencias en Planificación Territorial Urbana Ambiental y del Paisaje por la Universidad Politécnica de Turín, Italia, graduada con la tesis El Patrimonio Histórico-Cultural en la Planificación Local Piamontesa. Estudió arquitectura en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y realizó sus prácticas universitarias. Y actualmente trabaja como investigadora en el Departamento de Arquitectura y Diseño (DAD) de la Universidad Politécnica de Turín en colaboración con la Asociación Nacional de Centros Históricos Artísticos de Italia, donde desarrolla actividades de investigación sobre el tema el debate sobre los centros históricos en Italia, entre la cultura, el patrimonio e instrumentos de planificación. ¿Cómo estás, arquitecta Celia Vidal? Buenas madrugadas, ¿no? ¿Cómo estás? Un gusto. Estoy muy feliz de participar con ustedes y poder compartir nuestros conocimientos. Y también tenemos con nosotros a la arquitecta Claudia Bengoa Álvarez, Master of Science en Arquitectura para el proyecto Sostenible por la Universidad Politécnica de Turín, Italia, estudios en arquitectura en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, egresando en uno de los primeros puestos. Trabajó en la ciudad metropolitana de Turín, Italia, en el Departamento de Territorio, Edificación y Viabilidad, área de gestión de energía. Cuenta con experiencia internacional en diseño de edificios sostenibles, privados y públicos, con conocimientos en arquitectura e identidad, investigación, planificación urbana y sostenibilidad, habiendo llevado cursos y talleres en universidades e instituciones internacionales sobre Green Design, arquitectura bioclimática en
conocimientos ancestrales, diseño de interiores sostenibles, ciudades sostenibles e inclusivas, entre otros, destacando el curso de diseño de edificios sostenibles por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. ¿Qué tal, arquitecta Claudia? Muy buenas tardes. El micro. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes esta tarde. Bueno, y lo que nos une o nos junta en esta tertulia es básicamente el tema de la sostenibilidad, ¿no? Esta palabra que es muy utilizada, la verdad, por muchos profesionales, pero yo me di el trabajo en algún momento de hacer una pequeña encuesta, muy, muy sutil obviamente, para ver qué realmente era la sostenibilidad, y bueno, los conceptos eran tan diversos y tan dispersos que la verdad terminé más confundido que al inicio, ¿no? Entonces, justo cuando conversaba con ustedes, especial, bueno, Claudia era la que un poquito me ayudó con esto del tema, nos pareció bastante interesante pues definir lo que era la sostenibilidad, ¿no? Entonces, para eso básicamente vamos a trabajar en tres bloques. Como les comenté al principio, esto básicamente es una tertulia, así que seguramente que el pesado de Carlitos Charco va a estar ahí interrumpiendo cada vez que no entienda alguno que otro concepto. Pero más o menos los bloques van a ir de la siguiente manera, ¿no? Vamos a empezar con el tema de la escala territorial, que lo va a manejar la arquitecta Cintia Butrón, la escala urbana, que lo va a tocar la arquitecta Celia Vidal, y la parte local, que lo va a tocar la arquitecta Claudia Bengoa. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, excelente. bien. Muy bien. Y bueno, un tema de paréntesis, ya con Cintia y con Claudia, pues nos hemos conocido en uno de los congresos que hubo acá en Tacna, en el Congreso Binacional. Y bueno, y Celia, que actualmente radica en Italia y que estuvo en ese congreso de manera remota, ¿no? Porque ellas también presentaron una investigación justo para efectos de ese evento. Muy bien, entonces empezamos con esta pequeña tertulia y empezamos con la arquitecta Cintia Butrón, que por cierto también nos conocimos en Arequipa, cuando yo viajé con una delegación de estudiantes y ella tuvo la gran amabilidad de darse un tiempo, porque yo sé que todos ustedes tienen el tiempo, pero justo, y nos dio parte de su tiempo para poder compartir con el equipo de estudiantes con el que viajamos. Y en ese entonces yo enseñaba en la Universidad Privada de Tacna y fuimos, y bueno, y ahí la conocimos a Cintia, fue nuestra primera interacción. Y ella muy amablemente nos dio una serie de charlas a este grupo. De ahí nos conocemos, nuestro primer encuentro, y bueno, ahora ha tenido a bien también formar parte de esta tertulia. Cintia, muy buenas tardes nuevamente, y háblanos un poquito sobre el tema de la sostenibilidad. A ver, iniciaré compartiendo un par de fotos, a ver qué tal nos va en la tarde. A ver, bueno, sí, justamente me hace recordar que fue muy, muy bueno para mí compartir con los alumnos, ¿no? El tema. Yo recién llegaba de Europa a conversar sobre el tema, tenía un año de haber vuelto después del año de la maestría que estudié, ¿no? En sostenibilidad ambiental, y la verdad que compartir con los alumnos siempre es muy bueno porque me permitió a mí llenarme de preguntas, ¿no? Bajo todo lo que tenía en la cabeza recién aprendido. Y es muy bueno el cuestionamiento, es bueno cuestionarse, y mucho más si te lo cuestiona alguien mucho más joven que tú y con todo el ímpetu de aprender, ¿no? Entonces, de verdad que fue una experiencia muy bonita, Carlos, de verdad, la oportunidad también, ¿no? De que nos contactaran por ahí y conversar un poco. Bueno, la verdad, nuevamente agradecida por la oportunidad que nos das de poder compartir un poco y juntarnos también. Celia está en Italia, Claudia aquí, gracias a Dios también todas conservamos de modo virtual vernos, ¿no? Y comunicarnos constantemente. Entonces vamos a hablar justamente de este tema, que es la aproximación a la sostenibilidad en diversas escalas,
porque justamente nosotras tuvimos la oportunidad de trabajar juntas con este artículo que presentamos al Congreso en Tacna, y nos sirvió un poco para conversar, ¿no? Porque inicialmente lo hablábamos de manera informal, ¿no? Y bueno, yo un poquito inicio con esta imagen de la gran trabajadora del mundo, que es la abejita, ¿no? Que es súper pequeñita. Bueno, en nuestro planeta existen seres mucho más pequeños que una abeja, pero últimamente esta abeja este ser nos ha permitido entender lo importante que es para nuestro planeta, ¿no? Si bien en 1972, si no estoy en error en la fecha, se nos permite entender la sostenibilidad a partir de un tratado y bueno, hay toda una nube de conceptos que se inician, ¿no? Desde este tratado. Es importante que la teoría de este tema, o el hablar de entender el planeta como algo importante y que todos los seres de nuestro planeta son importantes, viene desde esa parte en donde nosotros hablamos ecosistema, ¿no? Y el territorio. Entonces, justamente Margalit nos dice muy claro de que el ecosistema es esa parte multivariada de organismos que existen sobre la Tierra o en un determinado espacio, y que tiene como fin primordial esa constancia de compartir el planeta, de entender que lo estamos compartiendo, ¿no? Entonces, bajo esta imagen que de repente nos lleva a hacer un zoom, porque realmente es un zoom lo que nos permite la tecnología, porque esto en la cotidianidad lo veríamos muy de lejos, el zoom a estas cosas tan pequeñitas nos permite entender lo pequeños que también somos, ¿no? En este gran planeta que tenemos que proteger. Entonces, esto me llevó a mí a mucha reflexión, a mucho pensar de justamente todas las escalas que llevamos, ¿no? Esos zoom que no solo nos los permite una cámara, sino también que nosotros al momento de investigar, de entender, de conversar, y tolerar a las personas cuando conversamos. Por eso me gustó mucho esto de la parte de la tertulia, porque he asistido a muchas tertulias de coaching y todo esto, y me gusta mucho cómo la gente nunca se cierra, ¿no? Y está muy presta a escuchar, y la parte de la tolerancia del escuchar y saber entender al otro respecto a su perspectiva. Entonces, un poco la teoría se mueve mucho en diferentes ámbitos, y hay que entender un poco también, cuando uno trabaja en gestión pública, de que cada quien es especialista en su ámbito, ¿no? En el local, en el regional, en el territorial. Entonces yo un poco he ido trabajando, digamos que me inicié en la municipalidad, luego me dieron la oportunidad de trabajar en la municipalidad provincial. Entonces entendí un poco cómo la escala era importante en el trato, en cómo el profesional abordaba el problema, cómo tú también como profesional tenías que responder al problema, y la gran importancia de las políticas, ¿no? Nuestro país se gestiona a partir de escalas, y las tenemos claras. Y esos son enfoques estratégicos. Justamente ahora creo que con esto de decidir por quién vamos a votar, hay muchas propuestas, pero quizás no hemos reconocido que el territorio tiene diferentes espacios para intervenir. Entonces, esto es un enfoque muy estratégico, muy de pensar, quizás hasta muy político, llamémosle, pero hay libros y mucha teoría que nos ayuda, como, bueno, yo los invito un poco a leer libros acerca de ciudades, de ciudad. Hay un libro muy bonito que lo terminaba de leer hace un par de meses, que era El reto de la ciudad habitable y sostenible, sobre este nuevo enfoque de la ciudad orgánica, ¿no? Ya la sostenibilidad, para el caso de la movilidad urbana, ya la sostenibilidad pasa a otro plano, ¿no? O sea, ya hablar de sostenibilidad es hablar de algo que ya pasó de época, y ahora tenemos que hablar de la ciudad orgánica, ¿no? La ciudad habitable. Entonces, de hacer este universo para todos. Entonces, en este punto bueno, encontramos esta relación de local, regional, territorial, y de todo lo que viene a nivel política, a nivel planificación, a nivel trabajo ejecutivo, ¿no? Pero también encontramos un poco en la literatura, o en esta parte del instrumento, cómo otras ciudades del mundo están trabajando en estos territorios que ya se han encontrado, ya los han institucionalizado, ¿no?
yo les invito un poco, ¿no? De repente a conversar, a hablar sobre lo que es el ecosistema, y no dejar de hablar de él, ¿no? Que como gestores de la ciudad sabemos que estamos dentro de un ecosistema. De justamente Rafael Rueda, Salvador Rueda, que eh, trabaja mucho en Barcelona. De repente yo, por lo que estudio un poquito allá, tengo un poquito más de, digamos, de conocimiento en esto, ¿no? Yo sé que en muchas partes del mundo hay también diferentes formas de intervenirlo, pero esta parte del concepto del urbanismo ecosistémico, ¿no? Que abarca un ámbito territorial. Y bueno, después hablar también de las ODS, ¿no? Cuando uno habla de sostenibilidad, pero dice, ay, es una gran nube y hay temas. Entonces, el lineamiento mayor es este, ¿no? El objetivo del desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible que están para todos los ámbitos, pero nosotros como ciudad, de repente como arquitectos, como urbanistas, estamos justo instaurados en este objetivo 11, ¿no? Que nos dice que hay que motivar y aportar sobre las ciudades y comunidades sostenibles. Cómo lo hagamos depende de nuestra expertise y de cómo materialicemos cada una de las ideas que nosotros vamos forjando. Y justamente esta materialidad de ideas era este libro que acaba de leer, o de ver un poco, era de Higueras García. Esta autora lo que nos permite es ver que existen objetivos de un nuevo ecosistema urbano, ¿no? De que hay formas de intervenir la ciudad a partir de objetivos que uno se plantea, pero entendiendo que el ecosistema también es parte de la urbanística, ¿no? No solo es territorial, sino también va un poquito más a micro, a ese píxel que tenemos que encontrar y entender dentro de la ciudad. Entonces, bueno, los dejo un poquito con esas ideas y les dejo les doy la palabra a Celia, creo que viene después mía. Así es, así es. Ok. A ver, Celia. Bueno, justamente para continuar lo que estaba comentando Tita, me Ujú. gustaría alcanzar, o sea, dar un alcance de la sostenibilidad desde la planificación. Para esto me gustaría mostrarles una imagen, voy a compartir mi pantalla. Una imagen, ¿no? Sobre cómo se alcanza la sostenibilidad. La sostenibilidad actualmente, hoy en día, pues, bueno, prácticamente es muy poca, es muy poca. Todavía no hemos alcanzado la sostenibilidad como un equilibrio entre la economía, entre el medio ambiente y la sociedad. Es un paso que tenemos que afrontar, tenemos que unir todos estas tres grandes macrosistemas para poder alcanzar un desarrollo sostenible. Ahora, me gustaría hablar sobre el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, bueno, es un término que se utilizó por primera vez en el informe de Brundtland en 1987 para la ONU, donde nace esta famosa frase que seguramente muchos conocen, que dice, ¿no? Donde un desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones para satisfacer las suyas propias. Entonces, para poder alcanzar este desarrollo sostenible desde la planificación, me gustaría decir algunas palabras sobre qué significa planificar, ¿no? Planificar significa, pues, orientar el uso del territorio, que nos comentaba Tita como escala macro, de las ciudades, del paisaje, del medio ambiente, significa pues preparar herramientas necesarias para tomar decisiones estratégicas que beneficien a todos, que nos beneficien a todos como seres vivos de este planeta. Para alcanzar una planificación eficaz es necesario utilizar una planificación estratégica. ¿Qué significa tener una planificación estratégica? Quiere decir que tenemos que desarrollar objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, donde no solamente donde exista sobre todo una cooperación entre actores públicos y actores privados. Esta cooperación es muy importante. Y también la participación ciudadana, ya que la participación ciudadana es muy importante porque son ellos, o sea, los ciudadanos, son los que viven, habitan las ciudades, los que manifiestan los problemas cuando viajan en el transporte público, cuando viven en las ciudades, cuando encuentran problemas, problemas de seguridad, problemas en las ciudades, ¿no? Entonces, es muy importante, es muy importante escuchar al ciudadano para lograr también una buena planificación. Y obviamente es necesario que existan
muchos especialistas en diferentes ámbitos ambientales, económicos, sociales, políticos, y exista una cooperación entre ellos, ¿no? Porque ya que todos tenemos una especialidad, es muy importante cooperar para justamente lograr una planificación integrada, una planificación estratégica que pueda satisfacer a todos. Entonces, ahora me gustaría comentar un poco sobre cómo alcanzar una planificación sostenible a nivel regional, a una escala regional. Puedo comentar el caso de un plan que se llama un plan paisajístico regional, que es un plan bastante interesante, que se utiliza bastante aquí en Europa. Por ejemplo, yo he estudiado mucho el plan paisajístico del Piemonte, y bueno, es un instrumento que complementa como plan al plan de desarrollo regional concertado, que obviamente existe en cada región, ¿no? En las regiones del Perú. Entonces, este plan paisajístico, ¿por qué es tan importante? Porque nos permite tomar una conciencia del potencial paisajístico de una región. Nos permite asegurar que el paisaje venga reconocido, sea adecuadamente valorado y regulado, justamente con los fines de promover la salvaguardia y la gestión y la recuperación de estos bienes paisajísticos. Otros instrumentos que son muy útiles a nivel de la planificación regional puede ser los catastros de bienes ambientales, que son prácticamente registros que nos permiten localizar, identificar las condiciones en las que se encuentran estos bienes ambientales en un territorio, ¿no? Y así poder tomar medidas y acciones para poder afrontar las problemáticas. Después, también es muy importante los estudios de evaluación de impacto ambiental, que prácticamente son unos procesos que nos ayudan a evaluar probables impactos en el medio ambiente que puedan tener algunos proyectos, algunas obras, ¿no? Obras de construcción. Entonces, a estos proyectos se les hace un estudio de evaluación de impacto ambiental. Y si es que hay algunos problemas, o sea, cómo poder afrontarlos, cómo poder mitigar esos problemas. Después tenemos también otro instrumento que se llama, por ejemplo, la evaluación ambiental estratégica, que ya también es un instrumento que nos permite evaluar a priori los efectos ambientales que están inducidos por la implementación de un plan. Esto es obviamente en el sector público, ¿no? Después tenemos los planes de manejos de áreas protegidas, ¿no? Que es un instrumento que nos ayuda a tener acciones hacia la conservación de áreas silvestres protegidas, teniendo también, obviamente, una visión a corto, a mediano, a largo plazo. Es muy importante también la incrementación y el apoyo a las consultorías técnicas ambientales y que estas también vengan y sean certificadas, ¿no? Porque generalmente son instituciones, mayormente son instituciones privadas, pero también existen instituciones públicas, ¿no? Que se dedican sobre todo pues a la vigilancia, al control, al asesoramiento y la consultoría ambiental, ¿no? Ellos pues hacen integración de proyectos, recuperación de espacios, elaboración de cartografías y estudios ambientales profundos, que sería interesante que justamente estas consultorías puedan también trabajar a la par con las municipalidades, con los gobiernos regionales. Es justamente de eso hablo, de trabajar todos en conjunto. Y sobre todo es muy útil el hecho de que ahora todo se hace de manera virtual. Por eso que me parece interesante la aplicación de la gestión de los sistemas de información geográfica, los famosos SIG, que nos permiten, que es un espacio, ¿no?, de trabajo para reunir, para gestionar y analizar datos utilizando mapas y escenas en 3D. Y un SIG pues revela conocimientos mucho más profundos que están escondidos en los datos, en los patrones, en las relaciones, en las situaciones, y que nos ayudan a tomar decisiones mucho más inteligentes, ¿no?, al momento de crear estas simulaciones. Tenemos, bueno, a nivel de planificación, pues utilizamos, por ejemplo, unos programas famosos como se llama ArcGIS, QGIS, que justamente nos son instrumentos muy importantes para trabajar mano a mano con el ambiente. Bueno, estas son estrategias a nivel regional. También me gustaría comentar algunos temas sobre a nivel urbano. De repente aquí también mis compañeras me pueden dar una mano, así podemos hacer un debate compartido, ¿no? Bueno, al nivel urbano, pues que ya es un nivel de ciudad, donde estamos a nivel de territorio local.
bueno, es muy importante y creo que es un punto muy fundamental el transporte público sostenible. ¿Por qué? Porque una red eficiente de recorridos, de distribución, de red, nos puede garantizar y mejorar la accesibilidad a toda la ciudad, ¿no? También un transporte público eficiente pues permite que exista la accesibilidad también a las personas con discapacidad y prácticamente ancianos, niños, para todos, ¿no? Un transporte público pues tiene mejora la calidad del aire y del medio ambiente porque utiliza, por ejemplo, vehículos, flotas con motores que usan biocombustibles, gas natural. Eh, También garantizan, si es que es hoy un sistema eficiente, pues nos garantiza también seguridad al momento de realizar viajes. Y es interesante cómo se puede trabajar también con las nuevas tecnologías innovativas, con las aplicaciones que nos permiten decir dónde está el transporte, dónde está cierto transporte público. O sea, son muchas políticas que, por ejemplo, aquí en Europa se desarrollan bastante, ¿no? Todas las ciudades cuentan con un transporte eficiente y creo que eso ayuda. ¿Por qué? Porque si la gente utiliza mayor transporte público, quiere decir que, o sea, acá hay mucha gente que utiliza el transporte público, y entonces es un beneficio porque no están utilizando los carros que tienen en sus casas, ¿no? Porque ven que el sistema de transporte público es mucho más eficiente, es mucho más económico. Llegas a un punto y no tienes que estacionar, o sea, tiene muchos beneficios. Entonces, realizar un sistema de transporte sostenible para mí es uno de los aspectos muy importantes. Después, la red de sistemas de ciclovías. Creo que Tita, tú también tienes alguna información sobre eso. Sí, un poco también, sí, justamente el tema. Claro, exacto. Entonces, yo creo que es importante que podamos reducir el uso y la dependencia del automóvil, ¿no? Pero también es muy importante que exista un sistema de ciclovías, porque la gente se anima a usar la bicicleta solamente si es que se siente segura de usarla, ¿no? Si es que no va a venir un carro y te va a atropellar, o si es que después te van a robar o que el perro te va a morder. O sea, tú usas una bicicleta si es que de verdad te sientes segura de que no te va a pasar nada y que vas a llegar a tu destino pues contento, ¿no? Y completo, más que nada. Y entonces eso es muy importante, ¿no? De que exista una red. Y bueno, todos sabemos que usar la bicicleta pues ayuda, mejora la calidad de vida, pues no produce contaminación, entonces me parece también muy importante. Y bueno, la incrementación de zonas peatonales, ¿no? En las ciudades, o sea, es muy importante porque las zonas peatonales te permiten, también te dan calidad de vida, también reducen la contaminación, pero también te permiten esa cohesión social, ¿no? Esa cohesión entre diferentes, te permite socializar con la gente, te permite estar activo socialmente, ¿no? Y bueno, y creo que se siente bien caminar en una zona peatonal que te da gusto, ¿no? Y sobre todo, pues, es que tiene un sistema de árboles, de vegetación, ¿no? De vegetación que se interactúa entre vegetación, en la parte social, entre todos. Y bueno, otra cosa que me parece interesante a nivel urbano es, por ejemplo, la restricción de la circulación de automóviles diésel y gasolina. Aquí, por ejemplo, en Europa, se vienen adoptando muchas políticas para restringir el uso de automóviles según la categoría del motor diésel y gasolina en algunas zonas o en algunos flujos horarios, ¿no? Según el índice de la calidad del aire que se está manifestando en una determinada ciudad. Y eso también me parece interesante. Por ejemplo, aquí en muchas ciudades, de repente, o sea, está todo clasificado por euro, ¿no? Por euro 0, euro 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente el euro 0 es el más antiguo, euro 1 es del 1992, por ejemplo, y los euros 4, 2005, el último euro del 2000, euro 6 es del 2014 para arriba. Entonces, por ejemplo, ahora, que normalmente en las ciudades solamente se puede circular desde euro 4, euro 3, o sea, quiere decir con automóviles que solamente han nacido desde el 2005 para arriba, ¿no? Y eso también es importante porque ahora la tendencia es de eliminar al máximo el uso de esos automóviles, porque justamente ahora va a salir el Euro 7, que prácticamente lo que quiere hacer es de que prohibir la venta de estos vehículos de combustión para en el 2025, ¿no?
y utilizar prácticamente, incrementar el uso de los automóviles eléctricos. Pero este tema también es bastante interesante porque para incentivar el uso, el uso de los automóviles eléctricos es importante que exista una infraestructura en las ciudades, ¿no? Que nos permita recargar los carros, que nos permitan que puedan viajar tranquilamente. Y bueno, el uso de los automóviles eléctricos también es bastante interesante porque utilizan prácticamente, recargan las baterías y convierten la electricidad, ¿no? Que se consume en energía para desplazar gracias a ese motor que tienen, ese motor eléctrico. Y sobre todo, pues que es un sistema que también respeta la calidad del aire, ya que no emite gases nocivos, ya que no está usando combustibles. Y ese tema también de transporte es súper interesante. Otro tema también así a nivel urbano, que es también muy interesante de tratar, es sobre todo la creación de los parques y de los anillos verdes. ¿Qué son los anillos verdes? ¿No? Son un conjunto de parques periurbanos, sobre todo de alto valor ecológico y paisajístico, que establecen un cinturón o una faja verde mediante corredores ecorecreativos. Esto es muy interesante porque ayudan a contener también los perímetros de las ciudades y mejoran la calidad ecológica, ¿no? Otro tema también interesante a nivel urbano es la sostenibilidad ambiental en la agricultura. Todos comemos, ¿no? Todos vamos a comprar productos al mercado, pero sabemos que a veces la agricultura no viene valorizada y sobre todo muchas veces no es sostenible. ¿Y cómo se puede lograr esta sostenibilidad en la agricultura, ¿no? Que es un tema también muy interesante, cómo se puede encontrar ese equilibrio agroambiental. Utilizando, por ejemplo, una agricultura ecológica, ¿no? Que prácticamente que es una agricultura ecológica, que es un método de cultivo que prácticamente utiliza solamente sustancias naturales que están presentes en la naturaleza, excluyendo el uso de sustancias de síntesis química como los fertilizantes, los herbicidas, los insecticidas. Desarrolla un modelo de producción que evita la explotación excesiva de los recursos naturales. Y sobre todo, bueno, recursos naturales como el suelo, como el agua, como el aire, ¿no? Y sobre todo que es un desarrollo que perdura para todo el tiempo. Después, el hecho de utilizar ¿cómo se llama? La agricultura sostenible. Bueno, o sea, sobre todo es muy interesante porque nos ayuda a incentivar la producción local de alta calidad, porque son kilómetros cero, ¿no? También nos ayuda porque podemos valorar, ¿no? Podemos conservar y valorizar la biodiversidad. Podemos también rescatar las razas locales amenazadas y abandonadas, ¿no? Podemos buscar nuevas técnicas de cultivos mucho más eficientes, ¿no? Que nos permitan reducir el consumo de agua, la erosión de los suelos y todos esos problemas que afectan a veces la agricultura. Y sobre todo que es muy viable económicamente porque mejora la calidad de vida tanto de los productores como de la sociedad. Entonces, y también es muy importante también el hecho de salvaguardar los paisajes, por ejemplo, la conservación de las características tradicionales de los terrenos agrícolas, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo, interesante, pero creo que es hora también de aplicarlo, ¿no? De buscar esas nuevas cosas que podemos aplicar en la agricultura, en el transporte. Y bueno, también, bueno, como un último tema, también me gustaría hablar sobre los huertos urbanos, ¿no? Que es un tema bastante interesante también, porque también los huertos urbanos, pues es una forma, aparte que también es una forma de sociabilizar, o sea, es una nueva forma de sociabilizar, es una forma también de proporcionar la comida, o sea, de producirla tú misma la comida, ¿no? Y de repente, o sea, conectarla o sea, hacer una comunión con los vecinos, ¿no? Es una forma de restablecer la biodiversidad también local, porque creando huertos urbanos vas a hacer el desarrollo de la fauna, de la flora local, que son esenciales también para reducir la contaminación.
También, bueno, sobre todo que vas a proporcionar también calidad alimentaria, ¿no? Alimentos orgánicos siempre son mucho más nutritivos y también se pueden buscar alimentos alternativos. Como decía, la convivencia entre usuarios y vecinos puede ser mayor. Entonces son espacios públicos también, es parte de espacios públicos. También, sobre todo, pues podemos tener productos que duren, ¿no? Porque muchas veces los productos que se comen, que se consumen en los supermercados o en los mercados, o sea, están congelados y después de 2 días ya no duran. En cambio, que uno hace tu producción local, sabes que te va a durar un montón. Y eso también es otro tema interesante, ¿no? Y creo que, bueno, para terminar este tema, también sería interesante hablar sobre la gestión de los residuos y el reciclaje, que también eso nos contribuye bastante a la sostenibilidad, ya que tenemos que siempre pensar en una tecnología de residuo cero. ¿Qué quiere decir, no? Que tenemos que, bueno, obviamente las plantas procesadoras tienen que tener un modo de reciclar donde prácticamente tienen que separar tienen que lograr reciclar, ¿no? Todos los materiales que se pueden ser reciclables, como el metal, el aluminio, el vidrio, el papel, el cartón, el plástico, y utilizar de repente otros materiales como escombros, maderas y gomas para producir de repente productos para la construcción u otros temas, ¿no? Entonces la idea es de que todo lo que se bote se tenga que reutilizar en algún modo, y creo que eso también es muy importante para alcanzar esta sostenibilidad. Para mí la sostenibilidad, les puedo decir que para mí es una forma de vida, es una forma de vida donde tú te integras completamente y respetas todo el medio ambiente, o sea, todos los seres con los cuales estamos conviviendo, o sea, hasta con los insectos, con los animales, con las plantas, con las flores, con todo. O sea, es una forma de vida para respetar el ambiente. Ok, gracias, Gracias. Celia. Sí. Igual vayan pensando en algunos ejemplos de lo que se ha estado comentando, porque ahí ya vamos a entrar al tema de en la práctica, porque se han dicho cosas muy interesantes. No las he querido interrumpir porque han sido cosas tan específicas y tan interesantes que luego ya vamos a ahondar un poquito más. Ahora le damos el pase a la arquitecta Claudia Bengoa para que nos hable sobre el aspecto de la escala local. Adelante. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, complementando a lo que dice Celia, es importante lo que ella mencionaba en la última parte. La sostenibilidad llega a ser una forma de vida, donde yo creo que uno está tan involucrado que todas las cosas que hace diariamente siempre van a estar relacionadas hacia la sostenibilidad, no solamente, digamos, en la parte de arquitectura, sino cuando queremos botar los residuos, lo hacemos de forma diferenciada. Incluso al momento, ¿qué les puedo decir?, de elegir a un candidato político, si es algo con lo que tú te sientes muy unido, probablemente vas a priorizar mucho esas zonas, ¿no? Entonces se convierte completamente en una forma de vida. Un poco para también redondear la idea de Celi, que ha tocado muchos aspectos importantes, me parece que para pasar de la planificación urbana hacia el nivel ya más local, incluso de edificio, podríamos concluir diciendo que también es importante, al menos en las ciudades donde nosotros vivimos, que son ciudades en desarrollo, el establecer el límite del crecimiento urbano, porque nuestras ciudades aún tienen bastantes espacios verdes hacia donde crecer y se está empezando a tocar esos espacios, urbanizarlos, y también, por ejemplo, lo que vendría a ser la combinación de usos de suelos. Mientras más combinados los usos de suelos los tenemos en un lugar más pequeño, menos movilidad vamos a necesitar y de esta manera vamos a generar menos contaminación. Ahora sí, bueno, entrando un poco hacia mi tema, yo quiero compartirles mi pantalla para que puedan ver un poco lo que es el paso hacia allá la sostenibilidad local, por así decirlo. Aquí presento un gráfico
donde vemos cómo en esta urbanización se ven los edificios de los costados que influyen en el terreno que vamos a venir a trabajar. Este gráfico se llama la matriz bioclimática y bueno, nos considera tanto el viento como el sol para poder trabajarlo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo básico de que, perdón, voy a pasarlo, de que lo que nosotros vamos a diseñar responda a nuestro entorno. Por ejemplo, aquí podemos ver que no se podían tocar estas zonas porque tenían menos asoleamiento y tenían menos zona de ventilación. Y esto responde no solamente al edificio, digamos, que vamos a poner, sino incluso a las actividades tanto exteriores como interiores que se van a desarrollar, así como, por ejemplo, hasta las mismas plantas y los mismos usos que vamos a poner. Por ejemplo, acá podemos ver que dependiendo de esto se determinaba que en esta zona superior, que era una zona de viento, se tenían que poner plantas mucho más altas, mientras que para el otro lado era bueno el uso de una cosa más pequeña, ¿no? De plantas más pequeñas. Entonces, para comenzar con lo que es la sostenibilidad a nivel local, me gustaría hablar mucho de que uno de los mayores representantes de la sostenibilidad local, que viene a ser el edificio sostenible. Y para hacer un edificio sostenible, básicamente, ¿en qué pensamos? En que este edificio sostenible, si bien así como diseñamos, va a tener en cuenta la forma, la función, va a tener en cuenta algo más, que va a ser el confort de las personas que viven aquí. Entonces ya tenemos un plus que no le vamos a dar si es que diseñamos de manera normal, por así decirlo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo se puede definir el edificio sostenible? El edificio sostenible es un sistema que es capaz de mantener el rendimiento constante durante todo el tiempo con un consumo reducido de energía y material. Ojo que no solo es lo que he mencionado de que aumente el confort, ¿no? O sea, consideremos que esto significa que entran principios de equilibrio, armonía, estético, salud, protección al ambiente, seguridad, ahorro energético, son bastantes cosas que influyen en lo que viene a ser ya el mismo edificio, pero sin embargo, siempre presentándose como un plus. Entonces, también para esto tenemos que tener en cuenta que un edificio tiene un ciclo de vida, comienza incluso desde la extracción de la materia prima, de donde nosotros comenzamos extrayendo con el material con el que vamos a construir. La fabricación, por ejemplo, en el caso del cemento, para su fabricación cocemos al clínker a 1450 grados, que ese es el problema, ahí se genera el impacto no sostenible. Luego de eso viene la parte de la construcción, que bueno, todos la conocemos, y de ahí tenemos que considerar la parte de la operación y el mantenimiento. La operación y el mantenimiento es una parte de toda la vida del edificio que incluye más de la mitad de las emisiones de carbón en esta parte. Entonces, ¿qué significa? Que yo, si bien puedo hacer una construcción excelente, si es que luego paso a la parte de operación y mantenimiento y durante todos los años de vida de mi edificio necesito un calefactor, necesito un aire para ventilar, etcétera, estoy igual contaminando el ambiente porque no estoy previniendo eso. Y por último, para terminar, la demolición, que viene a ser también esta parte importante, hemos visto que poco a poco se está dando que hayan lugares donde vayan los desechos y puedan ser reutilizados, por ejemplo, el cemento demolido en la parte del pavimento, en las calles. Y ojo, también termina con la parte de la eliminación, reutilización y reciclaje, que es lo que vengo hablando, donde hay que tener en cuenta todo este ciclo de vida para poder entender que en sí el edificio no solamente es su construcción, ¿no? Entonces, por eso es que para mí es muy importante cuando hablo, dar a entender a la gente que la sostenibilidad no es una
al menos bueno, en la parte de en relación al edificio, es una cosa que nosotros todos como arquitectos, ingenieros, podemos obtener y de manera muy fácil. Probablemente nos las enseñan en la universidad y decimos, ay, son tantas cosas extras que hay que poner y que pensar, pero en realidad podemos hacerlo, incluso si no somos especialistas en esto. Para esto yo quisiera mostrar voy a compartir mi pantalla de nuevo porque quisiera enseñarle a todos los arquitectos, ingenieros, etcétera, que se encuentren por aquí, que en realidad es una cosa muy simple. Aquí podemos ver, por ejemplo, estoy mostrando un programa que se llama Ladybug Tools. Aquí tenemos los climas en todo el mundo. Nosotros, para comenzar con la sostenibilidad, necesitamos saber cuál es el clima de nuestra ciudad. Por ejemplo, en el caso de Carlos, Tacna. Tenemos la parte de Tacna, descargamos todo el programa EPG que nos da los datos climáticos de Tacna y lo ponemos en un programa que es muy básico. Ni siquiera estoy hablando de programas como tipo, no sé, el Ecotec, que lamentablemente está descontinuado, o Energy Plus, etcétera. Esto es un programa muy básico, como lo digo, para personas, arquitectos, ingenieros que ahorita no están dedicados a la parte de la sostenibilidad, pero para que sepan que es un paso muy fácil. Estos datos los ponemos en este programa que se llama Climate Consultant. Nos empieza a dar para conocer a la ciudad. Por ejemplo, en Tacna, aquí podemos verlo, esta es la parte de la temperatura. Podemos ver que lo que vendría a ser la zona de confort es la zona que está en gris. Tenemos muy pocos meses en confort normal, pero bueno, dentro de esto se presentan la radiación, etcétera, pero yo quiero ir hacia la parte final, que es por así decirlo el resumen, y creo que es lo que nos puede ayudar, para no pensar en no lo puedo analizar. Este es un gráfico que yo creo que lo hemos visto muy seguido en las universidades, pero que tal vez pensamos es muy difícil de entenderlo. Este gráfico es simple. Los puntitos verdes son las horas del año. Lo que está dentro del cuadrado azul es son las horas de confort. Lo que está afuera es las horas que no tenemos confort. Podemos ver que en Tacna tenemos todas estas horas que no están en confort. Este programa es muy simple. Simplemente le ponemos mostrar cuáles son las mejores estrategias de diseño según este confort. Y nos indica, tenemos que agarrar siempre las que tengan un porcentaje más alto, por ejemplo, el 60%, el 36%. Y si no lo entendemos porque vemos que dice, sí, ¿cómo se llama? La protección de las ventanas con parasoles, etcétera. Este programa nos los da muy fácil. Vamos hacia siguiente y en este momento nos salen todas las estrategias, una por una, cómo podrían aplicarse. Si yo aún así no lo entiendo, le puedo dar clic encima de la estrategia, por ejemplo, en esta, y me indica cómo debo de hacer el diseño. Incluso si no lo entiendo más, puedo unirme hacia el link de cómo se aplica esto en otros proyectos en la vida real, que ahorita está cargando, perdón, y ya lo puedo ver ya no de manera solamente esquemática, sino veo cómo, por ejemplo, se utilizan los parasoles horizontales en esta casa, etcétera. No solamente eso, como digo, son una gran cantidad de estrategias que se pueden tocar. Entonces, es como que nadie puede venir a decir realmente, no puedo hacer sostenibilidad, lo tengo ahí. Obviamente que si lo quiero hacer a un punto mucho más preciso y etcétera, sí, me debo de especializar. Hay gráficos mucho más específicos. Sé que esto es una visión general, pero al menos ya no estoy con esa duda de no lo voy a poder hacer y no lo comienzo porque ni siquiera tengo idea de exactamente qué hacer, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que yo les quería compartir para que nadie, por favor, diga que no puede hacer sostenibilidad, porque sí se puede. Muchas gracias. Bueno, la verdad ha sido bastante interesante lo que nos han comentado las tres. Al final nos han dado un par de cachetadas, la arquitecta Claudia, todo es posible, así que ya saben, por favor, no hay nada. Ya le he tomado una captura de pantalla también al programa, me interesa bastante, Si me lo voy desean, a... los puedo pasar los links de Ay, los dos genial, programas. lo Sí. máximo, lo máximo. Bueno, la verdad ha sido todo este tema de la sostenibilidad que es tan amplio, creo que mi pantalla sea, a ver, Sí, Carlito, o sea,
Ahí estás de nuevo. Sí, sí estás. Ok. Ya está. Todo este tema de la sostenibilidad, pues, es un tema bastante amplio, realmente es muy amplio. Y no las he querido interrumpir en todo lo que me han estado comentando porque ustedes han logrado una capacidad de síntesis bien interesante. O sea, no había forma tampoco de cortarles. Pero hay varias cositas que me gustaría consultarles. O sea, por ejemplo, Cintia hablaba sobre el tema de la parte macro, ¿no? Nosotros ahora sabemos, por lo menos las últimas generaciones, que un territorio, una ciudad es un elemento totalmente vivo prácticamente. O sea, el tema de la planificación se da en función a un ser vivo, que es esto que nosotros tenemos como territorio, como ciudad. Y hay algunas posiciones que indican que el controlarlo o manejarlo es prácticamente una utopía. ¿Tú qué opinas sobre eso, Cintia? Bueno, yo creo que no es una utopía, ¿no? Como dice Claudia, también es utópico pensar que la capacidad de un arquitecto no solo se debería quedar en la forma y la función, ¿no? Que hay muchas más cosas que debemos abordar cuando pensamos un edificio. Entonces, no es una utopía, más bien es un reto, ¿no? Y yo creo que con la globalización somos seres de retos actualmente. Entonces, el asumir que la ciudad es un sistema vivo, quizás la palabra que apoya es que somos un sistema, ¿no? Como nosotros como humanos tenemos el sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema muscular, somos nosotros, para poder movernos bien, tenemos que saber que tenemos todos nuestros sistemas y que esos sistemas tenemos que reconocerlos y que tenemos que cuidarlos porque son varios. Si el sistema nervioso lo dañamos, pues en algún momento el sistema muscular también va a presentar algún defecto o alguna dificultad. Entonces yo creo que la parte de llevar la ciudad como un ser humano, de esta nueva concepción de ciudad, es llevarla reconociendo todos los sistemas y que todos los humanos somos parte de cada uno de los sistemas y trabajamos para ellos, ¿no? Y trabajar juntos, porque el sistema nervioso no dice, ah, yo trabajo solito, ¿no? O sea, o el sistema óseo dice, ah, no, yo hoy no quiero trabajar, te vas, ¿no? Ya tu sistema nervioso encárgate de hoy día. No, o sea, la ciudad es un sistema. Entonces, si todos nosotros lo reconocemos de que somos un sistema y para hablar de sistema hay muchos factores involucrados, es que también hablamos de esta multivariedad o multidisciplinariedad, ¿no? En donde todos tenemos que aportar en algo, ¿no? Que es trabajo de hormiga. Yo creo que no es utópico, es trabajo de hormiga y creer en los sistemas. Ya, voy a ser un poco pesado, porque cuando haces esa analogía, que también le he escuchado, o sea, sí en algún momento he visto estos temas, me decían, pero en función a un organismo vivo, en este caso el cuerpo humano, por ejemplo, los sistemas son dependientes, ¿no? O sea, no piensan como los seres humanos. O sea, en una ciudad estamos llenos de seres humanos, todos pensantes, todos con libre albedrío, entre comillas, pero que toman decisiones y ahí viene lo complejo, ¿no? ¿Cómo controlarlo? Porque yo puedo tener un horizonte, una idea para mejorar todo, pero ¿cómo lo controlamos, no? Ajá. Es de ahí de lo que les comentaba de este libro que a mí me cambió un poco el esquema, ¿no? De que ya no hablamos de la ciudad sostenible, porque la respuesta ya está dada. Somos sistemas, trabajamos en los sistemas. Pero ¿qué pasa? Porque lógicamente nosotros para aplicar sostenibilidad en Latinoamérica, pues deberíamos seguir a Europa, ¿no? Seguir a ciudades que ya, pues a nivel reconocimiento de sistemas, pues ya lo han logrado. Celia nos Nace puede esta dar ahí. palabra, ajá, nace un poco esta palabra del humanizante, ¿no? Del entender que toda sociedad es distinta, de que todos somos entes diferentes y también nacen estas nuevas teorías de lo que es la ciudad orgánica, ¿no? De hablar que somos organismos vivos ya, ¿no? Entonces ya es otro mundo. La verdad que en el último congreso que estuve ahí escuchando webinar, ya hay otra idea tan general de dejar de lado la sostenibilidad para hablar de que el punto de partida es reconocer a tu sociedad para poder realmente decidir, ¿no? La toma de decisiones en base
a reconocer que somos pues las ciudades organismos vivos, personas, ¿no? Dentro de un territorio. Entonces sí, yo creo que es mucho más compleja esa parte y que en nuestro país pues necesitamos mucho de las ciencias sociales para eso y desarrollarlas mucho, pero vamos poco a poco, ¿no? Uh-huh. Estamos desde la educación, pues, ¿no? Desde la célula de la sociedad, desde las familias, de todo eso. Claro, es bastante complejo, pero posible. Este, Celia, nos hablabas, por ejemplo, de varios aspectos que tenían que ver con el tema urbano de la sostenibilidad. Y bueno, en el intermedio antes de que inicie Claudia con su disertación, se me vino a la mente, has tenido, o sea, ¿qué experiencia, o sea, estamos hablando de los huertos urbanos, los anillos verdes, estas experiencias ahí en Europa ya son prácticamente realidades? Sí, sí, sí. ¿Cómo has visto esas experiencias? ¿Cómo es que se ha podido abordar y qué de diferente, o sea, cómo allá lo lograron y por qué acá todavía es tan difícil, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo creo que muchas de estas cosas creo que han nacido justamente después de la guerra, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, aquí en Europa, pues las ciudades estaban devastadas, ¿no? Completamente devastadas, arruinadas, destruidas. ¿Y qué pasó? Empezó la reconstrucción de las ciudades a grandes masas, ¿no? Que prácticamente, pues, cuando se realizaron la reconstrucción de la ciudad, muy rápida, muy veloz, prácticamente, muchas cosas se hicieron mal, se hicieron mal, en el sentido de que, por ejemplo, muchos patrimonios, monumentos se los bajaron, empezaron a construir, el mercado inmobiliario empezó a construir departamentos por todos lados, aparecían pisos de más, pisos de menos, sin reglas, sin normas, sin todo. Entonces, como que hubo un crecimiento, un boom económico en los años 60 que fue tan fuerte que pues las ciudades estaban al borde de un poco del colapso, se puede decir, ¿no? Entonces ahí como que llegó un punto en que dijeron, no, esto tenemos que pararlo, tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, se empezó justamente a cambiar un poco esta situación y bueno, ¿no? O sea, cuando se empezó también esos años de la reconstrucción, empezaron a también hacer políticas de prácticamente de crear nuevas redes de autopistas, de vías peatonales, de ciclovías, o sea, de vías, que hay un montón de autopistas, prácticamente está lleno de autopistas, ¿no? Y que muchos puentes, por ejemplo, actualmente, o sea, sufren porque hay muchos puentes que se han caído actualmente, ¿no? Porque los han hecho de repente en los años 60, años 80 o años 90, pues los han hecho tan mal que ahora tenemos el miedo de que si tú pasas por algún puente, de repente, si tienes mala suerte, de repente se te cae encima, ¿no? Entonces hay cosas que como se han hecho tan mal, pues han salido también políticas en contra justamente para cambiar esta situación, ¿no? Entonces ahí es donde se ha buscado también el desarrollo de un transporte público sostenible, un incremento de red de ciclovías por todo lado. Hay muchos sistemas de ciclovías que conectan, que no solamente están en las ciudades, ¿no? Que también conectan ciudades. Y eso también es interesante. O sea, la cantidad de gente que utiliza estas ciclovías es increíble, ¿no? O sea, van familias enteras que van de una ciudad a la otra, que pues viajan por 3 horas, o de repente hasta más, 4, 5, y bueno, se van de una ciudad a la otra en bicicleta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente existen esos sistemas. Eh, También las zonas peatonales, o sea, son cosas que también se vienen, o sea, siguen habiendo muchos problemas, ¿no? Pero se continúan afrontando, ¿no? Eso, como te digo, las zonas peatonales, o sea, cada vez, en todos los centros históricos que veo, siguen creando nuevas zonas, siguen creando ciclovías, siguen incrementando, mejorando el sistema público, ¿no? Porque no solamente basta tener el sistema público y ya está, hay que mantenerlo, eso también es muy importante, hay que mejorarlo, porque si hay cosas que no van, tenemos que cambiarlos, de repente hay políticas que cada vez nacen nuevas políticas de transporte, ¿no? Que ayudan también en ese ámbito. Después, la gestión de los residuos, acá es bien estricto y me da mucho gusto, porque, o sea, yo sé si es que, que yo voy a botar las cosas en el vidrio, en el papel,
no lo sé, en los plásticos, o sea, yo sé que van a ir a una destinación justa donde van a poder reciclar esos elementos, ¿no? Entonces, y eso me parece también interesante. O, por ejemplo, en los casos, en ciudades como Venecia, ¿no? El recojo de basura es bien difícil porque siendo una ciudad flotante, donde no entran no puede entrar un carro basurero a recoger la basura por todas las ciudades. O sea, ahí sí son todavía muchos más estrictos porque prácticamente un día de la semana tienen que recoger, tienen que dejar en un punto cierto tipo de basuras, ¿no? Por ejemplo, vidrios miércoles, no lo sé, el papel los jueves, entonces, y tiene que ser sí o sí así. Y si es que no lo haces, no lo cumples o mezclas cosas, pues te llega una multa que creo Wow. que la primera multa que la recibes, la primera vez que respetas el reciclaje. Y estas políticas que indicas han nacido de la parte, o sea, de la política en sí, o ha sido un esfuerzo de repente que inicia desde los mismos pobladores? ¿Cómo se dio esto? O sea, es una cosa muy que va a la paralela, ¿no? O sea, hay políticas, pero también para que se respeten las políticas, o sea, no basta solo imponer, ¿no? Son cosas que te tienen que nacer o que Ujú. tienes que esforzarte. O sea, no digo que acá no haya gente pues, que bota la basura en las calles, porque sí hay, ¿no? Lamentablemente. O sea, ahora con las máscaras por todo lado, todo el mundo bota mascarillas por todo lado. Que eso a mí, o sea, no me parece correcto, pero, o sea, tendencialmente veo que hay o sea, la gente misma, o sea, cuida, o sea, por ejemplo, o sea, tengo muchos amigos, o sea, que pasan por las calles y pues mientras pasan recogen la basura, ¿no? Una cosa que no se ve, por ejemplo, allá, ¿no? O sea, o al menos no lo he visto, o sea, gente que de verdad se lleva una mochila extra para recoger la basura. Y cuando llega a su casa, pues la vacía, ¿no? Acá, ok, esta es una botella, esta es una mascarilla extra, o sea, son cosas que de verdad que acá pasa bastante y me da mucho gusto, ¿no? Porque hasta yo lo hago. Entonces, ¿por qué? Porque lo he visto hacer a los otros, entonces como que he aprendido también de ellos. Entonces digo, ah, ya, pues acá sí han botado la basura mal, bueno, ya pues me la llevaré y que esté bien este lugar y lo botaré en la casa, ¿no? Total, no me cuesta nada hacerlo. Entonces yo creo que son una cosa que si ves a gente que lo hace, como que te viene, te nace de por sí solo hacerlo. Genial, claro, es un tema de hábito también, pues, ¿no? Ya te acostumbras es eso. Y Y creo que también las multas te habitúan al inicio, ¿no? Eso sí es importante. yo creo que eso sí es muy importante, ¿ah? Porque, por ejemplo, acá donde yo estoy en Tacna, Sí. no, antes, bueno, los domingos no se podía transitar, te ponían multas y las multas eran bien fuertes, ¿no? El día de hoy, por ejemplo, sí se podía transitar, pero sin vehículos particulares. Yo salgo a manejar bicicleta. Ujú. Y aún así, o sea, te permiten que las personas salgan a caminar, pero yo no veía gente en las calles, ¿no? O sea, realmente no había nadie hoy día, nadie, a pesar de que podían salir, ¿no? Y de repente ya se quedaron con esto en la cabeza de que si te metían la multa ya, olvídate, no, o sea, si No, salías te metían la multa. eso también, de repente, también el hecho de que acá he notado bastante de que la gente, pues, como te decía antes, ¿no? Que usa bastante transporte público. O la gente, Mm, pues, o sea, aquí los taxis son muy caros, así que la gente no usa taxi. Son muy pocas las veces que he usado taxi en mi vida, creo que 2 veces, y ya está. claro. De emergencia, ni siquiera porque de emergencia. Entonces, como que el hecho de usar transporte público, porque es bueno, en las grandes ciudades, porque es un método porque funciona, o sea, lo usas porque ves que realmente funciona, ¿no? De que llegas a la hora, te mueves eficientemente, llegas rápido, también los buses están ordenados, están limpios, y ahora con todo el hecho de la pandemia, del coronavirus, pues todavía el aspecto sanitario es todavía más estricto, ¿no? Entonces, como que da gusto, a mí al menos me da mucho gusto usar los trenes, los transportes públicos, a mí me da gusto, realmente yo vivo feliz usando transporte público. También, o sea, generalmente uso también bastante bicicleta, sí la uso porque o sea, encuentro vías que me dan seguridad, ¿no? Como te decía antes, o sea, sé que puedo llegar completa a mi casa o a mi Claro. destino usando una bicicleta. Y Bueno, bueno, la gente aquí también camina bastante, o sea, si es que, pues, o sea, si es que puedes llegar a un punto caminando, ¿por qué tienes que usar carro, no? ujú, Puedes usar, puedes ir caminando, tienes pies, entonces también los puedes utilizar. Pero justamente, pues, es importante que existan, pues, zonas peatonales adecuadas, ¿no? Que las no, porque condiciones, las no todo condiciones. es el carro, o sea, tenemos muchas formas de movernos, o sea, no solo es el carro.
Y eso también es importante entenderlo, ¿no? Claro, y algo importante que dices, pues, es el tema de las condiciones, pues, ¿no? O sea, claro, en el caso tuyo, obviamente el transporte público está bien organizado, ¿no? O sea, tiene Todavía, también sus problemas, ¿no? Como cualquier cosa, pero claro. también hay que ver el lado bueno, ¿no? O sea, yo creo que los del transporte público, al menos de Torino se llama GTT, yo creo que se esfuerzan, todos los veces, o sea, se esfuerzan para mejorar el sistema. O sea, y la gente acá, cuando un tren llega, no sé, o cuando un transporte público se demora 5 minutos, o sea, se enoja, pues, porque, o sea, realmente, o sea, no es posible, ¿no? ¿Por qué 5 minutos? Voy a llegar 5 minutos tarde por culpa de que no llegó. Entonces, hay muchas denuncias en ese sentido, pero yo creo que el sistema trata de mejorar. Obviamente no estamos al nivel de Japón, por así decirlo, que ahí sí, pues, el retraso es de, creo que, de segundos al año, ¿no? O sea, ni siquiera de minutos. Ya, ese es otro nivel, obviamente. Pero es importante también comprender, ¿no? Cómo los japoneses pueden utilizar el sistema de transporte Ujú. eficiente. Y bueno, creo que en Japón, pues hasta los niños que van al colegio, que tienen 5 años, o sea, usan el transporte público y viajan 1 hora para llegar a su colegio, ¿no? Y es Claro, interesante, o sea, cómo los japoneses pueden dejar a sus niños ir solos, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten, o sea, están seguros de que el sistema funciona, porque el sistema de transporte es eficaz, porque la ciudad es segura. Entonces, pues, los dejan tranquilamente. claro, claro, claro. Sí, es algo a lo que ojalá que por acá también lleguemos, ¿no? Sí, Y creo que tiene que ver yo mucho la creo que presión sí, social. hay que tener esperanzas, ¿no? Y también hay que, o sea, no todo se hace desde arriba, tenemos que hacerlo nosotros, ¿no? Tenemos que movernos nosotros, como la foto que puso Cintia al inicio, o sea, nosotros somos las abejas obreras. Entonces, eso es importante. Así es. Y bueno, algo, a Claudia yo la voy a molestar después de esta sesión porque lo último que ha mostrado me ha dejado muy interesado. Claudia, en los proyectos, o tú has tenido ya experiencias, me parece, en proyectos que tienen que ver con esto. Cuéntanos esa experiencia. Yo creo que a la mayoría le va a interesar también esa experiencia que se tiene en los propios edificios en el tema del diseño. O sea, cómo trasladar toda esta información de manera sintética en un proyecto. ¿Qué tal esa experiencia? Sí, bueno, la verdad es que yo creo particularmente, y hablando desde lo que también dije anteriormente, creo que la sostenibilidad llega a ser una cosa que a uno lo envuelve tanto que al volverse un estilo de vida, incluso yo debo decir que al momento de comenzar un proyecto sostenible, lo comienzo con más esperanzada, más contenta que un proyecto que podía hacer algo porque sé que va a cambiar, al menos que voy a colaborar con algo en el mundo, ¿no? O sea, al menos estoy dando hoy mi gotita para ayudar. Entonces, sí he participado de varios proyectos de sostenibilidad, lamentablemente la mayoría en el extranjero. ¿Por qué? Porque en el Perú, si bien se trata de hacer, se trata bastante de trabajar con eso, todavía hay un límite con todo lo que viene a ser normativas, con todo lo que probablemente sí podemos hacer un proyecto pequeño, pero si queremos hacer algo ya más general, como por ejemplo, digamos, que yo genero una casa sostenible que tiene paneles solares y quiero que estos paneles solares no solamente me generen energía a mí porque tengo lo suficiente, sino también quiero que me generen energía para, digamos, para todo mi barrio, y esto lo quiero vender. No hay una ley que permita eso, no se puede. Entonces es todo muy pequeño, a una escala muy reducida. Incluso si revisamos el reglamento, es un reglamento donde hay conceptos básicos. Se está trabajando para poder cambiar eso. Justamente, bueno, por eso les pido que sean muy conscientes al momento de votar, consideren la parte sostenible, si no, nunca vamos a llegar a poder lograrlo. Es importante. Y bueno, en realidad, como decía, en el Perú es un poco un freno. Se pueden aplicar algunas estrategias, creo que incluso mucho más en Lima, por ejemplo, para algunas empresas que tienen ya relación con otras empresas exteriores y que buscan certificaciones, etcétera. Y bueno, en cuanto al trabajo, digamos,
ya de una casa que una persona quiere hacerla sostenible, yo creo que es algo muy importante que primero se genere la conciencia sostenible, es decir, que yo realmente sepa que no estoy haciendo un gasto, sino que estoy haciendo un ahorro a futuro. Y más que nada, en realidad, lo que yo quisiera decirles, porque creo que el discurso que he dado ha sido que la sostenibilidad se puede hacer y se puede hacer de manera muy fácil. Yo quisiera que en realidad se sepa que no es necesario ni siquiera utilizar cosas extras, o sea, realmente con estrategias muy básicas, yo diría que fijándonos en sol y viento, se puede lograr una mejoría muy grande sin utilizar paneles solares, sin utilizar, ¿qué les digo? Las turbinas de viento, cosas muy específicas, solamente con el hecho de diseñar de manera correcta, siguiendo el clima, podemos dar un gran salto y sin gastar en realidad nada de más. Por eso, por favor, todos utilicen el software que tiene bastantes, es un software muy pasivo, tiene estrategias muy pasivas, no va a dar cosas extrañas. Entonces, bueno, hablando en sí ya de proyectos, por ejemplo, desarrollados acá, muchas veces he trabajado más que nada en proyectos dirigidos hacia colegios y consideremos que en los colegios también es importante todo el tema de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque los niños necesitan estar despiertos, necesitan no, que haya un cambio, que haya ventilación directa, cruzada, todas estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que en un momento me consultaban para un proyecto en Cusco, y me decían, podemos utilizar tal vez las mismas estrategias que en Arequipa, y es totalmente incorrecto porque en realidad en Cusco, por ejemplo, llueve muy seguido y acá llueve en una época muy pequeña, entonces es necesario por eso siempre ver el clima y del clima comenzar todo. Ahora también otra cosa que he visto muy seguido en el Perú es que se piensa muchas veces que la sostenibilidad es poner un techo verde y ya contribuí y basta. Y en realidad no, o sea, la sostenibilidad, a pesar de que les digo que, por ejemplo, comencemos usando sol y viento, tiene que tener un propósito detrás. Es decir, si yo coloco una pared verde con un techo verde, tiene que ser porque porque dentro de esa pared y ese techo verde yo tengo un ambiente que va a funcionar con eso. No sé si puedo compartir, tengo un pequeño proyectito para compartir, discúlpenme, no Adelante, sé si adelante, mientras que voy adelante. hablando, bueno, esto es lo que les enseñé al comienzo, perdón, pero bueno, por ejemplo, acá tenemos todo lo que viene a ser la circulación de los vientos. Este es un proyecto que se hizo en Australia. Como pueden ver, siempre responde a su entorno, básicamente. De ahí se empiezan a crear recién estrategias sostenibles. Después de esto se empieza a analizar, por ejemplo, esta era una facultad de arquitectura que necesitaba tener iluminación, pero también necesitaba que no entre completamente el sol porque si no, no se iba a poder estudiar. Entonces se generó lo que viene a ser los paneles, ¿cómo se llama? Las protecciones de sombra, todo lo que viene a ser no sé, uso de persianas, uso de parasoles, etcétera, completando, no sé si se llega a ver, disculpen, se llega a completar, ese es un grafiquito, pero se llega a completar todo para que en ningún momento haya una cosa descontrolada. Igual, por ejemplo, se trata del análisis ya más estratégico y puntual de cálculos, etcétera, y por ejemplo, como les indico acá, uno no puede poner una pared y un techo verde donde se le da la gana, sino que lo que tiene que, el ambiente que va a ir adentro tiene que ser un ambiente que amerite eso. Entonces todo tiene una respuesta, no puede estar hecho porque queramos, tiene que ser una combinación de que sí, si necesito ventilación, ¿por qué lo pongo? Si necesito aislamiento, ¿por qué lo pongo? ¿No? Incluso, por ejemplo, la misma vegetación ayuda a lo que viene a ser, a tener un ambiente más con una temperatura constante, o por ejemplo, el hecho de que prevenga, por ejemplo, ruidos. Entonces, todo es una situación
que no cumple solamente lo que pareciera, sino que debe de cumplir más. Y eso yo creo que es la parte más interesante de diseñar sosteniblemente. Me gustaría mucho de verdad que en el Perú se pueda dar cada vez más y para eso estamos justamente trabajando. Tenemos que ponernos las pilas y empezar a que todo esto se haga realidad. Genial, genial. Claro, y definitivamente tenemos todos que apoyar eso, ¿no? Yo creo que como ustedes mismos en algún momento lo han comentado, si de repente la parte política no lo hace, partamos desde nosotros, ¿no? Y bueno, y me sumo definitivamente desde mi humilde posición y desde nuestra humilde página a difundir todo aquello que ustedes consideren que necesiten y para un poquito apoyar esto y sumarlo, ¿no? Yo sé que la parte política es importante, quizás crítica, pero bueno, al final, si es que no se puede, pues movilicémonos, ¿no? O sea, yo creo que hay bastante interconexión entre todos como para poder decir, ¿saben qué? Necesitamos esto y hay que plantearlo, al margen si el político de turno está dispuesto o no. Yo creo que al final parte de la democracia es eso también, pues, ¿no? Proponer cosas positivas y bueno, vamos a poner todos el hombro. Ustedes han regresado la esperanza en la humanidad con esta, con esta, con esta charla, este, porque todo lo que han comentado en algún momento definitivamente es posible y yo creo que es necesario que lo planteemos desde ya. Bueno, disculpen más bien nos estamos pasando algunos minutos de la hora pactada. Celia, deben ser casi las 2 de la mañana, creo. Se No hay está pegando problema, una no hay problema. amanecida. Pero la verdad sí me gustaría, porque la verdad han quedado, yo he escrito acá muchas cosas que quería consultar, pero nos iríamos por un par de horas más. Pero me gustaría que de repente podamos ampliar a una futura charla, si me lo permiten, Sí, Claro, con mucho gusto. después, ¿sí? ¿Sí? sí, claro que sí. Ok, muchísimas gracias. Antes de cerrar la sesión de hoy día, vamos a leer un poquito y si por ahí ha quedado alguna pregunta, lo vamos a tener que pasar para después. Bueno, Ronald Freddy, saludos. Carlos Araníbar, nos da deditos arriba. Dylan Huiza, también está presente ahí. Flor y Turrieta, muy interesante, chicas. Elizabeth Carnero. Brigitte Carpio también, aplausos. Brigitte, por cierto, ella sí es una persona que le gusta mucho el tema del reciclaje, está bastante metida en el tema. Este, Corporación Henry, interesante, buenas noches. Samantha Sánchez, aplausos también nos brinda. Carmen Sanroble, muy interesante este tema, nos interesa a todos. La conexión de ciudad a ciudad no están empalmadas, indica, pero hay que dar propuestas. Obviamente, no solamente hay que decirlo, no deben ser multas, deben ser castigos de tareas comunitarias, propone ella. Sí, yo también estoy de acuerdo. Elizabeth Carnero nos escribe felicitaciones. Marlitz Ramos, respetan mucho las multas las personas, las respetan porque les duele el bolsillo. Y Flor Iturrieta nos indica, en Argentina tenemos el mismo problema con las normativas. Se ve que es Latinoamérica en general, pues no el problema de las desobediencias, se podría decir. Y Mm. bueno, como les digo, muchas gracias a todas ustedes. No sé si Cintia de repente quieres agregar ya unas últimas palabritas para cerrar la sesión. No, de verdad, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por la iniciativa. Felicitarte también porque hay todo un tiempo muy valioso en todo lo que haces, ¿no? De verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Cintia. Celia, algunas palabritas ya para cerrar la sesión de hoy día. Bueno, estoy muy contenta porque creo que hemos logrado participar, hablar de la sostenibilidad desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ámbitos. Es un tema complejo, yo creo que podemos ampliarlo y continuar. Gracias, te agradezco mucho por invitarnos. Me parece que es un espacio muy interesante. Gracias.
No, gracias, gracias a ti. Mira, te hemos hecho quedarte hasta tarde y bueno, hoy día para ti ya es lunes, Y ya así estoy que en bueno, próximo. bueno, muchas gracias. Claudia, algunas palabritas para cerrar la sesión de hoy día. Sí, en realidad muchas gracias por la invitación. Quiero que todos recuerden, como hemos dicho, que la sostenibilidad es posible. Empecemos a hacerlas. Voy a pasar ya los links de los dos programas que he manejado en este momento para que puedan probarlo. Cualquier duda también pueden consultarme y más bien acordémonos que es siempre una forma de vida y que esa forma de vida contribuye al mundo tanto que nos va a devolver esa felicidad. Muchísimas gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias a ustedes una vez más. Gracias por este tiempo. Yo sé que cada uno de ustedes tiene bastantes actividades y bueno, les estoy malogrando prácticamente el domingo, ¿no? 1 hora y 20 de su tiempo tan valioso. Muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a encontrar. Bueno, será un poco difícil con Celia de manera física, ya con Cintia y Claudia nos hemos encontrado en algún momento en estos congresos, en este congreso binacional. Pero ahora que la tecnología está en auge, seguramente vamos a estar más en contacto. Ya quedan comprometidas entonces para una próxima sesión, vamos a ir coordinando de manera interna y nos quedamos en interno mientras yo hago el cierre de la sesión y para conversar un poquito. Muy bien. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Bueno, con todos, en la próxima semana en Urbanizante vamos a tener una sesión con una arquitecta que también ella estuvo estudiando acá en la ciudad de Tacna y ha desarrollado una serie de proyectos actualmente en España y nos va a compartir su experiencia en todo lo que tiene que ver con el tema de diseño. Ella es exalumna también de la Universidad Privada de Tacna y va a quedar ahí como sorpresa para todos los que estamos acá bueno, todos los alumnos que están conectados en este momento, exalumnos de la Universidad Privada de Tacna, ya saben seguramente a quién me refiero. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, por favor. El COVID no da tregua. Todos, por favor, cuidándose, haciendo ejercicio siempre para mantener el sistema inmunológico en óptimas condiciones. Les agradezco su presencia. Se despide de ustedes Carlos Chalco hasta la próxima tertulia del domingo. Muy buenas tardes y hasta luego.